Sí, tiene ahí la opción de compartir pantalla. Ahí está ya habilitada la opción de compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ver, un segundito. Aquí, ¿no? Para compartir pantallas este, ¿no? A ver. Ya. Hola, Héctor. Sí, perfecto. Se ve muy bien tu pantalla. A ver, Ya. póngalo en Perfecto. pantalla completa. Sí, ya está, ya. A ver, voy a probar. Sí, creo que está bien. Está Ya, bien, ¿no, perfecto. Héctor? Sí, perfecto. Doctor, en 3 minutitos iniciamos, ¿ya? En 3 minutos. Ya, perfecto, perfecto. Listo. Héctor, una consulta. Lo escucho, sí. El organizador del evento, ¿a quién mencionó? Rafael Velázquez Soriano, Ah, Rafael Velázquez. ¿Es un estudio? es el paz decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Ah, ya, ya. Es licenciado, ¿no? Él es contador público colegiado. Ya, perfecto.
Listo, doctor. Que por respeto acá a nuestro público asistente que se ha programado para las 8, creo que vamos a dar inicio, ¿ya? Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de nuestro paz decano Rafael Velázquez Soriano, quien saben ustedes está organizando este evento. Hoy día viernes tenemos la participación del magíster abogado Ángel Carpio. Él va a abordar el tema la importancia del talento humano en el desarrollo de las empresas. Él es abogado de profesión con especialidad en derecho empresarial, con estudios de especialización en maestría de negocios. Ha sido magistrado del Ministerio Público, docente universitario y también en Asbank, asesor de MIPES. Actualmente dirige una consultoría de gestión, tiene una pequeña empresa. Asimismo, es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene estudios de maestría en la Universidad de San Martín de Porres, en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y ESAN. Asimismo, tiene un doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Así que tenemos un ponente pues de alto nivel. Así que voy a dar uso de la palabra al doctor Ángel Carpio a fin de que dé inicie a su ponencia de hoy día. Adelante, doctor. Muy buenas noches en primer lugar, al decano del Colegio de Contadores, al contador eh, Rafael Velázquez Soriano, a los organizadores de este evento y a los participantes por la gentileza de haberme invitado para compartir una conversación sobre el tema que ya lo han mencionado, que es el tema del talento humano y el desarrollo empresarial. Dicho esto, sin más, vamos a empezar a tratar porque creo que ya va pasando el tiempo, si es que vamos a entrar en el tema. En primer lugar, vamos a hacer algunas aclaraciones previas. Este es un trabajo básicamente que se ha enfocado en el segmento de las MIPYMES, puesto que estas representan pues el 99%, casi el 99%, y algunos dicen 99,5% de las empresas formales del país. Entonces estamos hablando de un buen porcentaje. Eh, por otro lado, estas ideas que vamos a compartir con ustedes se basan en nuestra experiencia profesional, como ya lo dijo, en el sector público y en la asesoría y docencia en el sector MIPYMES, actualmente en el desafío y en el proceso de desarrollo profesional en organizaciones de negocios. No somos especialistas en el tema, desde ya tenemos que aclarar también, pero estamos muy interesados en estos temas por los desafíos y necesidades personales y profesionales que día a día afrontamos en nuestra labor como responsables en la dirección de una empresa. Cuando hablamos de desarrollo empresarial, vamos a ver, un segundito. Cuando hablamos de desarrollo empresarial, es importante entender primero que el tema de la posibilidad, la viabilidad del desarrollo empresarial en un determinado mercado. En este caso es tratar qué viabilidad tiene para desarrollar una empresa en el Perú, específicamente el sector MIPYMES. Para quienes no conocen, el sector MIPYMES está referido al ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, al respecto, creo que es conocido por muchos que el Perú es un país de grandes oportunidades por la diversidad de recursos naturales, por la ubicación geográfica, que hoy en día es muy importante para el mundo de los negocios, por la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Una riqueza cultural que en estos tiempos podemos observar, por ejemplo, en la comida,
¿no? En la música, ¿no? En las expresiones artísticas, por la diversidad de la población. La población peruana hoy en día está en un proceso recién de alcanzar su propia identidad, pues que tenemos componentes diversos, ¿no? De origen asiático, africano, europeo, ¿no? Hasta se entiende que euroasiático, dicen algunos, ¿no? Entonces, esto nos hace un país de bastantes oportunidades por los pisos ecológicos, por la riqueza minera. Es decir, tenemos bastante potencial. Sin embargo, también es bueno reconocer que tenemos problemas que debemos superar. Uno de los problemas principales que abordamos en los últimos tiempos, principalmente las empresas, es la ausencia de políticas públicas. Y la ausencia de políticas públicas incide, pues, en los problemas que hoy en día podemos, ¿no? apreciar. ¿Qué problemas principales afrontan las empresas? Uno de los principales problemas es la inseguridad ciudadana, ¿no? Es de todos conocido este problema de la inseguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia, la inseguridad que tienen tanto los empresarios, los dueños de empresas, los que administran las empresas y los propios integrantes de una empresa, los colaboradores, trabajadores, ¿no? Otro problema también que es notorio y es el tema de la corrupción, principalmente de las entidades del Estado, ¿no? Adicional a esto podemos hablar un poquito del deterioro de la democracia. Sí, la democracia hoy en día está cuestionada. Bueno, no vamos a entrar al tema porque ese no es el tema, sino solamente para incidir en el punto. Y el problema de la institucionalidad. Hay una deslegitimación de las instituciones públicas. Hablemos del Poder Ejecutivo, del Congreso, ¿no? Del sistema judicial, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. Entonces, esto es algo que podemos nosotros apreciar y también esto se manifiesta también en la actividad económica que tiene el Estado y que manifiesta pues un déficit fiscal. En los últimos años el Perú no tenía problemas con el déficit fiscal, pero en los últimos años sí tenemos problemas de estar dentro del rango meta. Estamos excediendo el rango meta y esto no lo digo yo porque pues obviamente es mejor acudir siempre a fuentes autorizadas a respecto, por ejemplo, exministros de Economía de los diversos sectores, no vamos a incidir en uno, como Luis Miguel Castilla, Pedro Franque, Waldo Mendoza lo han señalado. También lo ha señalado una autoridad reconocida en el contexto latinoamericano, inclusive mundial, el presidente del BCR, Julio Velarde, quien manifiesta pues que la falta de que no tener en cuenta los criterios técnicos en la política económica es muy peligroso, lo cual se viene observando, señala él, en los últimos años, ¿no? Y esto incide en el déficit fiscal. Entonces, esto tiene que ver pues con el tema del desarrollo de las empresas. Sin embargo, sin embargo, pese a los problemas que tenemos un lado positivo, ¿no? Ese es justamente el sector que creo que nos permite hablar del llamado piloto automático, que es el tema de la autonomía y el carácter técnico que ha tenido el BCR en cuanto a su dirección, en cuanto a su gestión. Esto ha permitido contar con una política monetaria sólida y el hecho de tener el control de la inflación dentro del rango meta. El rango meta que se establece pues, es de inflación está entre el 1 al 3%, no debe exceder, y justamente nos encontramos dentro de ello, ¿no? Y esto nos permite tener pues la estabilidad monetaria, nos permite regular el crédito, el sistema financiero, lo cual es muy importante para las empresas. Al respecto, Julio Velarde señala pues que la inflación baja, la inflación controlada, es un activo nacional que debemos preservar. Esto a veces un poco preocupa en el sentido de que de pronto creo ya va a fenecer el mandato de Julio Velarde, ¿no? Entonces él dice, no tenemos por qué aceptar que nuestras metas sean más altas que los de los países mejor gestionados. Es importante tener una inflación meta baja, ¿no? Entonces, con estos fundamentos,
nosotros nos permitimos afirmar, pues, de que el Perú es un país de oportunidades para las MIPES, ¿no? Para las MIPIMES. No me refiero tanto al tema de las grandes empresas ni las corporaciones, porque desde ya pues son entidades que cuentan con un gran presupuesto, cuentan con equipos profesionales, ya con sistemas que se van manejando ante la problemática del desarrollo de las empresas, ¿no? Luego de ver el tema de la oportunidad, la viabilidad de las empresas en el país, vamos a entrar a tocar otro temita que nos parece muy importante para antes de hablar del talento humano. Esto es el tema de emprendimientos y empresas. Esto es importante, pues, hoy en día tener claras las cosas, ¿no? Siempre se escucha hablar de emprendimientos y se escucha hablar de empresas. Y esto nos lleva a hablar de emprendedores y empresarios. Entonces, son lo mismo, estamos hablando de lo mismo, son cosas diferentes. ¿Qué son, no? Entonces, para ello, la Real Academia nos dice, pues, que es bueno siempre tomar una fuente, ¿no? Entonces, la Real Academia nos dice que los emprendimientos, dice, son, hablando ya de los emprendedores, nos dice que son aquellos que emprenden con resolución acciones o empresas innovadoras, aquellos que asumen riesgos, ¿no? Entonces, y mientras que empresario es aquel que ya organiza o gestiona un proyecto. Entonces, el emprendedor crea empresas y el empresario las administra, las gestiona. En el caso peruano, son ambas cosas. El empresario al inicio, ¿no? Empieza con sus emprendimientos y conforme va desarrollándose, requiere de contar con más conocimiento, con más habilidades de gestión, de análisis, establecer objetivos, establecer estrategias, planes, utilizar herramientas profesionales. Entonces, el empresario ya en esta etapa se convierte en un profesional, podríamos decir. Y a veces el emprendedor no siempre llega a ese, el quedarse como mero emprendedor, pues obviamente implica no pasar esto. Lo ideal es que los emprendedores tengan que llegar a ese nivel, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué diferencias hay entre empresarios y emprendimientos? Por eso le ponemos emprendedores versus empresarios. Es que esto genera un problema. ¿Por qué hace que el grupo de personas que se dedican al mundo de la empresa a veces no siempre estén sintonizadas ante el problema de la conducción del Estado, por ejemplo, ¿no? Ocurre pues que hay esa idea de que quienes manejan bastante presupuesto son empresarios y los que sobreviven son los emprendedores, lo cual no es cierto, ¿no? Son simplemente etapas del desarrollo en la actividad empresarial. Otro tema que consideramos interesante abordar antes de tocar el tema ya de talento es qué es el desarrollo empresarial. ¿Por qué tocar este tema? Normalmente, y los que están presentes hoy en día, que nos acompañan un día viernes, que es un poco difícil a veces, es que los emprendedores mm, tienen bastantes habilidades, son bastante intuitivos, y eso mismo, esa vehemencia los lleva a veces a que creen que saben mucho, ¿no? Y se saben todo o que no requieren muchas cosas, y lo cual no es cierto, no necesariamente es cierto. Uno con la intuición, con las habilidades, puede avanzar, pero en la medida que va creciendo va a requerir herramientas, va a requerir formación, va a requerir conocimientos, competencias y habilidades, ¿no? Y manejo de herramientas, además. Entonces, ¿qué es, pues, entonces desarrollo empresarial? ¿Es lo mismo que crecimiento empresarial? El crecimiento empresarial, pues, es aquel aumento cuantitativo, ¿no? Incremento de activos, incremento de producción, ¿no? Eh, Incremento de ventas, incremento de beneficios. Entonces, son cambios meramente cuantitativos y eso a veces uno lo lleva a que un emprendedor considere que está desarrollando y que no requiere el apoyo profesional, ¿no? O no requiere de la formación profesional. Mientras que el desarrollo empresarial combina tanto el ámbito cuantitativo y lo cualitativo, es decir, la diversificación de actividades,
el crecimiento lo lleva a tener que desarrollar crecimientos organizacionales, lo lleva a tener que potenciar su talento humano. Finalmente, el desarrollo empresarial tiene por objetivo eh, es incrementar las ganancias, pero no solamente ganancias, sino generar un valor duradero para la empresa. Ese valor duradero se logra pues a través de un proceso, ¿no? Que se logra a través del proceso de evolución durante la gestión, en el cual debe crecer tanto el personal como la organización, se deben fortalecer y crear nuevas habilidades y conocimientos, de modo tal que se logre un manejo eficiente y eficaz de los recursos de la empresa para el logro de las metas, ¿no? En este contexto, ¿las MIPES tienen las mismas posibilidades de desarrollo que las grandes empresas? Es otra pregunta que es importante hacerse, ¿no? Ya dijimos que el Perú es un país de amplias oportunidades. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, es importante tener en cuenta el contexto global y el contexto interno. Entonces, el contexto global que vivimos, en el caso, ¿no?, de los peruanos, si bien es cierto, pues estamos, ¿no?, en Latinoamérica, en Sudamérica en específico, pero somos parte, pues, del mundo, ¿no?, de un mercado global. Entonces, en el contexto global, hoy en día vivimos un proceso de transición de un modelo de poder mundial unipolar hacia un mundo multipolar. Justamente el día de hoy, se han reunido en Alaska dos presidentes de países y bloques importantes, que es el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la necesidad de tener que bajar la tensión global. Hoy en día existe una tensión global a nivel mundial, ¿no? Entre los Estados Unidos y sus aliados, que son una parte del poder mundial, y otro poder que va surgiendo, que ya propiamente se está consolidando, inclusive en algunos aspectos se está superando, ¿no?, al bloque antes señalado, que esto es el bloque de los BRICS. No sé si han escuchado hablar, los BRICS, que está conformado principalmente por Brasil, por China, Rusia, India, Sudáfrica, ¿no? Entonces, a esa tensión global entre estos dos grandes bloques está llegando pues a ese proceso de transición. Anteriormente el mundo giraba en torno a un poder unipolar que era liderado y diseñado por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta, porque eso tiene que mucho que ver con el tema del desarrollo empresarial. Eh, estas tensiones se manifiestan en conflictos económicos. Estos conflictos económicos pues han generado, ¿no?, choques entre estos poderes por la disputa de mercados, por la disputa de las rutas comerciales, ¿no? Y esto se ha materializado pues en sanciones. Seguramente ustedes han visto en las noticias, ¿no?, las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a países del otro bloque e inclusive hasta sus propios aliados, ¿no? El tema de los aranceles. Y además, cuando estos conflictos económicos se ocurren, también esto degenera en conflictos mayores, como el tema de los conflictos bélicos. El caso de la crisis humanitaria de Gaza, los conflictos que ocurren entre Rusia y Ucrania, en el Asia, el conflicto de China con Taiwán, ¿no? En el Medio Oriente, de Israel con Irán. Entonces, son manifestaciones de estas tensiones de los bloques, ¿no? Y esto genera pues una crisis mundial que afecta a los mercados globales y que indirectamente nos afecta y concierne a nosotros, y no podemos perder de vista cuando hablamos de desarrollo de mercados, de oportunidades de desarrollo. Así como también vemos el contexto global, también es importante tener en cuenta el contexto interno. ¿Cuál es el contexto interno en el que hablamos de desarrollo, ¿no?, de empresas, en el caso de las MIPIMES?
En el frente interno tenemos pues, problemas que sí conocen ustedes seguramente, los problemas de legitimidad de los poderes públicos. Hoy en día, al margen de posiciones políticas, los estudios, las diferentes encuestas que se han hecho, no, nos permiten identificar, pues, que establecer, mejor dicho, que las entidades, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Ya los que hemos referido, carecen de legitimidad, no tienen consenso, carecen de confianza de parte de los ciudadanos y en este caso de los empresarios también. Y esto se aprecia también en la ausencia de políticas públicas en materia fiscal, ¿no? Ese es un problema que las empresas abordan hoy en día. Tienen que hacer frente con el tema de la materia fiscal, ¿no? Cuando hablamos de déficit fiscal, estamos hablando pues, de que el gasto público excede la capacidad que tiene el Estado para afrontar esos, ¿no? Esos gastos. Entonces, esto implica de que el Estado tiene que acudir a las reservas que tiene o va al endeudamiento, ¿no? Que en definitiva pues, es negativo para el Estado. En el caso de las empresas, el tema tributario, el tema fiscal es muy, nos interesa de sobremanera, ¿no? La, la, la carencia de políticas que permitan ampliar la base tributaria, establecer un régimen muy particular, proporcional, equitativo para las MIPYMES. Ese es un tema, por ejemplo, hoy en día ausente de las políticas públicas. Hace poco se ha dado una ley sobre las MIPYMES, pero en nada ha incidido con el tema del tema tributario. Solamente habla del acceso a la creación de, ¿no? de empresas, lo cual ya es un tema, creo que los abogados, los contadores, ya saben que eso no es un problema en sí, es un problema esencial para las empresas. Entonces, este contexto interno es pues de esa ausencia de legitimidad, la carencia de políticas públicas, se manifiesta pues en los problemas de inseguridad, los problemas de corrupción, ¿no? Los problemas de crisis de valores. Y esto tiene que ver mucho con el tema de lo que se llama desarrollo empresarial. Cuando veamos el tema de cultura organizacional, pues entonces vemos, oye, si hay una crisis de valores, dice, ¿cómo poder desarrollar un país? O sea, finalmente el Estado es una organización mayor y las empresas también son organizaciones, por tanto tienen que tener valores, tienen que ser coherentes con sus valores. Esos valores tienen que tener aplicación efectiva, ¿no? Entonces, esos son los problemas que en el ámbito interno tienen las empresas. Y aparte, hay otro tema que tampoco podemos dejar de lado, es el tema del desarrollo de la tecnología y particularmente el tema de la inteligencia artificial. Esto que se ha venido, ¿no? dando en los últimos años, particularmente en estos 2 últimos años, ha generado toda una dinámica de cambio, de cambios en todos los sectores del quehacer humano y obviamente también en el tema de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de esto no podemos apartarnos, pues esto nos afecta a todos o nos afecta positivo o negativamente, ¿no? Entonces, estos problemas no solamente son peruanos, son globales también, pero el nivel de afectación es diferente, ¿no? Es diferente que uno tenga un contexto de crisis, pero cuente con políticas públicas coherentes que permitan hacer frente a ello. Entonces, hablar del desarrollo empresarial implica hablar justamente del tema del factor humano, del que vamos a tocar ahora, hablar del talento humano. A continuación vamos a tocar el tema del talento humano. Para hablar del talento humano, es importante tener en cuenta que en la década de 2019 más o menos, se publica un estudio que realizó un arquitecto y filósofo francés, Lyotard. Y es François Lyotard que hablaba sobre la condición de la posmodernidad. ¿Qué nos decía este señor? Decía que el mundo está cambiando en cuanto a la forma de hacer las cosas.
y a eso le llamaba la condición posmoderna. Después de la modernidad hay una nueva condición, que es la posmodernidad. Es decir, la visión, los esquemas, los paradigmas que se tenían hasta 1960, 1970, están cambiando, dice, ¿no? Y están cambiando de tal forma que tenemos que ver las cosas desde otro panorama y nos hablaba de la flexibilidad, de la volatilidad y estas cosas. Esto lo hablaba en términos generales, no enfocado al tema de la empresa. Ya en el ámbito empresarial, más o menos en la década del 2000 para adelante, se hicieron estudios y se establecieron, ¿no?, escenarios en el cual se desarrollan las empresas. A estos escenarios le llamaron el escenario o entornos VUCA, términos ingleses, ¿no? De volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, que nos hablan de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Que el escenario de desarrollo de las empresas hoy en día se da en este ámbito, ¿no? En el que hay una velocidad, intensidad y frecuencia de cambios en el mercado de modo abrupto. Estos cambios son rápidos, son impredecibles, lo que le llaman las disrupciones tecnológicas, ¿no? O mejor dicho, generados por las disrupciones tecnológicas, los conflictos geopolíticos, en su caso como las crisis sanitarias, el caso de la pandemia, ¿no? Asimismo, también decía, otro elemento de este escenario buca es la incertidumbre, es decir, que hay una dificultad para poder predecir el futuro. Las empresas no pueden predecir con certeza el comportamiento de su entorno o su competencia, ¿no? La guerra en Ucrania y el problema del desabastecimiento energético en Europa son muestras de eso, ¿no? El conflicto de Irán y el precio del petróleo son cosas que no se tenían en cuenta y de pronto surgen, o el tema de los aranceles de Trump y el problema para los propios empresarios y consumidores americanos, ¿no? Entonces son problemas que hoy en día de pronto ocurren, ¿no? Las incertidumbres. A su vez también hablamos de la complejidad. Como quiera que los negocios se han globalizado, es decir, entonces los negocios generan relaciones, ¿no?, diversas. Hay una interrelación, hay una cantidad de información que se da por la hiperconexión que se tienen hoy en día. Entonces se debe lidiar con una cantidad de información amplia en el mercado. Además, al salir, al desarrollar los negocios, las empresas, ya no solamente en mercados locales, regionales, ¿no?, nacionales, sino globales, hacen frente también a regulaciones normativas diferentes. Las cadenas de suministro se ven, ¿no?, interrelacionadas con diferentes fenómenos, con culturas, con modalidades, con regulaciones diferentes, con problemáticas diferentes. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas, las transformaciones culturales, hacen que el escenario sea complejo. Asimismo, este entorno buca tiene que ver también con la ambigüedad. La información que se puede interpretar hoy en día de los problemas, de los modos y formas de entender las cosas, es diferente, lo cual genera diversas variantes de solución, de opciones de solución a problemas empresariales. Por la disparidad, por la diferencia de interpretaciones. Es el caso, por ejemplo, de cuando se pretende regular el uso de la inteligencia artificial, ¿no?, en la actividad empresarial. En muchos casos, esta regulación es una regulación que en vez de apoyar el desarrollo empresarial, entorpece la actividad empresarial o genera escenarios de riesgo. Entonces, a eso le llaman el escenario buca, ¿no? Sin embargo, a partir del fenómeno de la pandemia en adelante, después de la pandemia, cuando hablamos de desarrollo empresarial,
Se habla además de un ajuste a este entorno VUCA, y a este le llaman el entorno BANI, que dice que ya no solamente son volátiles, dice, estos cambios no son solamente volátiles, sino son frágiles. Es como que cuando de pronto uno suelta una copa de cristal y produce un resultado, ¿no? Es decir, que ya no se puede reconstruir y el objeto también es tan simple, ¿no? Entonces, las decisiones pueden generar ese tipo de consecuencias. El hecho de que estemos en un escenario de incertidumbre genera en los participantes del mercado, en las empresas, en los propios trabajadores, un estado de ansiedad alto. Es decir, hay que hacer frente a la ansiedad. Ese es otro tema que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Otro tema también que se tiene que ver con el tema de complejidad, que hablábamos de la complejidad. Ahora el tema es que a veces uno podía planificar, podía, ¿no? Establecer metas, establecer perfiles. Sin embargo, hoy en día esos desarrollos no son lineales, ¿no? Esos desarrollos no son lineales. Si no siempre hay una relación causa-efecto. Entonces, un líder, por ejemplo, tiene que tomar decisiones sobre la base de este estado. Mm. Y hablábamos de la ambigüedad también, ¿no? Que hay diversas formas de entender los problemas, diversas formas de buscar soluciones, pero a veces estos escenarios son incomprensibles, básicamente por el hecho de mismo de tener pues tanta información, tantos autores. Hoy mismo nosotros podemos entrar a ver este tema de los fenómenos, el entorno Buca, el entorno Bani, y la interpretación que les van a dar, la interpretación que les va a proporcionar, que de pronto van a sacar también de la propia IA, la inteligencia artificial es diferente. Entonces, información hay de más, hay mucha información. Entonces, el tema es cuán preparados, ¿no? Cuán capacitados, cuán hábiles somos para poder manejar esto cuando hablamos de desarrollo empresarial. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder, ¿no? desarrollarnos en estos entornos? Se recomienda por estudios adoptar métodos y modelos ágiles, ¿no? Romper esos métodos rígidos, burocráticos, verticales en una organización. Estos fenómenos flexibles, colaborativos. Asimismo, también desarrollar el liderazgo resiliente y adaptativo. El liderazgo de control y previsión ya no es suficiente. Se requiere líderes con capacidad de aprender y salir de los desafíos rápidamente, que sepan guiar a los miembros del equipo en la incertidumbre, en las situaciones críticas, transmitir serenidad, calma para poder buscar soluciones, adaptando, innovando, priorizando decisiones de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, un liderazgo resiliente, adaptativo. También se recomienda apostar por la innovación, pero cuando hablamos de innovación se suele confundir con el uso de herramientas, ¿no? Y sobre todo hoy en día las herramientas tecnológicas, digitales, ¿no? Entonces, innovación no siempre es eso. Innovación es aprender a pensar distinto, a mirar más allá de lo evidente, a desafiar lo establecido, a adaptarse al cambio. Y para eso hay que cambiar la mirada con respecto al equipo. Acá no hay que yo soy el jefe y tú eres el trabajador. Más bien lo que hay que hacer es un trabajo colaborativo que permita que los integrantes de un equipo generen un pensamiento mayor, una búsqueda mayor de soluciones, para lo cual entonces hay que empoderar a los integrantes del equipo, para que cambien de mentalidad al sentirse incluidos y busquen soluciones ante los desafíos y a la vez que generamos también un ambiente, ¿no? mucho más amigable para ellos. Otro tema es que tampoco podemos dejar de lado, obviamente, eh, el tema del uso de la inteligencia de negocios, ¿no? Business intelligence,
si la toma de decisiones basada en datos. Hoy en día tenemos las herramientas, tenemos los sistemas, entonces tenemos que valernos de ellos, porque además de estos nos permiten ordenar, nos permiten, ¿no? Tomar, procesar información de modo mucho más rápido que el humano, ¿no? Entonces, para eso tenemos que acudir pues, a estos sistemas. Los sistemas como el ERP, el CRM, el HSM, hoy en día se han hecho, ya están disponibles en el mercado. Hay muchos que ya están utilizando y habría que, ¿no? Orientar a que muchos de los empresarios, emprendedores, sobre todo, emprendedores, se animan a dar ese paso, ¿no? Y saltar ese divorcio que tienen con el uso de la digitalización, ¿no? Porque estos realmente nos ayudan a manejar de modo mucho más preciso, ¿no? La dirección, la gestión de una organización. Y esto nos permite también tomar decisiones estratégicas, ya no en base a suposiciones, sino en base a datos concretos. Y finalmente, hemos hablado, obviamente en todos los casos estamos hablando del factor humano, pero también tenemos que tomar en cuenta, porque un punto fundamental es ponernos a pensar en el desarrollo del talento humano. Por eso justamente la denominación talento humano, ya no hablamos de recursos humanos. No se trata de un tema simplemente de nombre. La idea es que uno realmente asuma de que estamos hablando de talento. Y hablar de talento, pues personas positivas, personas con potencialidades que son parte de un equipo y del cual hay que aprovechar para poder integrarlo y hacer un, ¿no? Hacer un match en la empresa, de modo que nos permita avanzar. El talento humano es el mayor activo que tiene una empresa. Y si es el mayor activo, entonces hay que invertir en su desarrollo. Para esto hay que trabajar. Hay que trabajar en el proceso de atracción y retención, en el proceso de desarrollo de este talento humano. Entonces hay que identificar el potencial interno para ayudarlos a crecer. Y si no tenemos ese potencial interno, hay que salir a buscar ese potencial que requerimos, ¿no? Y todo esto tiene un procedimiento, existen herramientas que permiten trabajar esto, ¿no? Solo esto nos puede llevar a un contexto de desarrollo en un escenario van y busca, ¿no? También es importante cuando hablamos de desarrollo tomar en cuenta cuáles son las tendencias que tiene el mercado, tendencias del desarrollo, en este caso las tendencias del desarrollo humano. En las tendencias vamos a tocar simplemente, no vamos a ponernos mucho, son básicamente pues liderazgo. El liderazgo es fundamental hoy en día y hay que distinguir pues realmente qué es liderazgo y no necesariamente a los jefes, no necesariamente a los gerentes, ¿no? A lo que se le llama, a algunos entre comillas, liderazgo formal, ¿no? Sino ver a los líderes reales, que son aquellas personas a quienes realmente los miembros de un equipo reconocen como líder, a quienes lo reconocen como sus referentes, al margen de las jerarquías formales que pueda tener una organización. Entonces hay que trabajar en ese tema, en desarrollar el liderazgo. Dentro del tema de liderazgo, quería contarles, por ejemplo, un estudio que yo revisaba, muy interesante, por una empresa consultora global, Gartner, para el 2025, habían hecho un estudio de bastantes empresas a nivel mundial y para lo cual seleccionaron en dos grupos, las empresas exitosas y las empresas que fracasaron. Entonces querían saber cuál era el diferencial que había que desarrollar en el tema del liderazgo. Entonces se enfocaron en primer lugar en el tema del conocimiento y la experiencia. En el tema de la experiencia, en ambos grupos estaban al mismo nivel, ¿no? El porcentaje de desarrollo era casi el mismo. Por tanto, esto no marcaba la diferencia en cuanto al desarrollo del liderazgo. Luego se fueron a ver el nivel de coeficiente intelectual. También, tanto las organizaciones que lograron ¿no? lograr sus metas y las que no lograron estaban por ahí, con un punto más o menos de diferencial, lo cual no se podía considerar como, ¿no? como el punto clave de lo que es el liderazgo. Sin embargo, había un punto que sí se marcaba y sí podía notarse como una ventaja o diremos un diferencial en sí.
y este era el tema de la inteligencia emocional. Es decir, aquella empresa que había logrado, aquel grupo de empresas que lograron ¿no? sus metas, sus objetivos, eran aquellas empresas que tenían alto nivel de inteligencia emocional en sus líderes con respecto a las que no lograron sus metas. Entonces, por eso hoy en día el tema de la inteligencia emocional, pues es un tema clave para trabajar. El otro punto es el tema de la cultura organizacional. Está vinculado con los valores, con la visión, la misión, los principios y valores que tiene una empresa. ¿Cómo hacer que ese grupo que conforma la organización esté alineado con los objetivos y metas, pero además, fundamentalmente, con esos principios, con esos valores? Y eso implica un trabajo que va desde abajo hacia arriba. ¿No? Utilizando métodos, técnicas que se pueden trabajar. Y esto tiene que ver mucho con el tema del liderazgo. Luego del tema de la cultura organizacional, el otro tema era la planeación estratégica. En el tema de planeación estratégica, lo normal o lo que ocurre en nuestros predios, o sea, en el mercado peruano de las MIPIMES, es que tampoco ¿no? se toma en cuenta mucho esto. Obviamente, quienes trabajan en corporaciones, en grandes empresas, bueno, es un tema que tienen a diario, pero los pequeños no siempre. En todo caso, llegan a planear el presupuesto en función del número de trabajadores que tienen, no va más allá. Es decir, no hay una identificación, ¿no? estratégica de su personal, no establecen qué necesidades tienen, qué competencias requieren, qué habilidades requieren para determinados, ¿no? para determinados puestos que permitan lograr objetivos y metas establecidos. Entonces, para ello, pues es importante la planeación estratégica. Y más aún hoy en día que la planeación no puede ser a largo plazo. Hoy en día la planeación es a corto plazo, porque lo que se piensa a largo plazo no siempre tiene, no tiene, no se mantiene, porque por los cambios que se dan en el mercado, ¿no? Entonces, para esto es importante contar con un sistema que permita, que facilite el trabajo, ¿no? Y ahí tenemos las herramientas que hemos hablado, ¿no? Los ERP, los CRM, para el caso de recursos humanos, el HCM, ¿no? También tenemos otro tema que trabajar, es el tema de la gestión del cambio en el talento humano. Es decir, ¿cómo hacemos que cambie esa tensión que soporta el equipo de trabajo? Que están constantemente ¿no? con el tema de tener que cumplir metas, tareas en tiempos cada vez más cortos, con menores recursos, ¿no? Entonces, este es un problema que incide en el desempeño laboral. Es decir, el trabajador cuando llega a la empresa no llega pues dejando de lado el problema de casa, el problema personal, el problema familiar. A veces siempre se maneja y se dice, bueno, tus problemas personales los dejas afuera, acá vienes a trabajar. Pero no es real eso, pues lo real es que una persona viene con todo. Entonces su nivel de concentración, su nivel de búsqueda de soluciones no es lo mismo mientras no se trabaje este tema, ¿no? Entonces es importante ver cómo se hace ese balance, ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Finalmente, decíamos, la innovación y la tecnología son parte importante en el desarrollo del talento humano. Ahora, pasemos a otro tema más, que es cuáles son las tendencias del mercado laboral, es decir, qué problemas tiene el mercado laboral en sí ya, ¿no? Una primera que destaca es la escasez de talento y desafíos de la retención, y desafíos de retención de personal, ¿no? Entonces, este es un tema que hoy en día es bastante notorio en el mercado mundial y peruano también, ¿no? Hay una escasez de talento, la generación de, de, la, de los trabajadores, de los empleados hoy en día es bastante escasa. Sobre todo talento capacitado es bastante escaso. Y si se tiene ese talento, este talento tiene un nivel de rotación bastante alto. Entonces, ¿cómo trabajar para poder atraer ese talento y retener ese talento?
Otro tema con el que también hoy en día hay que tomar en cuenta, porque es una tendencia del mercado laboral, son temas que hoy en día están impactando en el mercado, es el tema de la tecnología, especialmente el tema de la inteligencia artificial. Los jóvenes, si están participando algunos hoy en día, saben que este es un tema diario, ¿no? Por ahí escuchaba a un consultor que decía que mal utilizada la inteligencia artificial está convirtiendo a los humanos en brutos y creo que no le falta razón, ¿no? Entonces la tecnología, la inteligencia artificial son herramientas para que el ser humano desarrolle, pero no es para que el ser humano dependa de estas tecnologías, ¿no? Entonces para ello hay que desarrollar nuevas habilidades. Otra tendencia en el mercado laboral que se debe tomar en cuenta a la hora de ver el tema de talento humano para poder eh, atraer o retener es el tema que hay un cambio en las prioridades y en la flexibilidad de la fuerza laboral. Hoy en día, como nunca, en las organizaciones hay un componente diverso. Tenemos principalmente, obvio, es personas de la generación millennials, ¿no? Pero junto a ellos tenemos a los de la generación X, tenemos a los de la generación Z. Y cada uno tiene pues perspectivas, intereses, visiones diferentes. Entonces es un tema que hay que tomar en cuenta al momento de ver el tema de retención, atracción y retención del talento. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de los retos y oportunidades, ¿no? En el tema de atracción y retención del talento, ¿no? Uno de los problemas que tienen las empresas es cómo logran atraer y retener, dijimos, al talento humano. Por ello, hoy en día decíamos también que hay que hacer un balance entre la agilidad que tiene la organización con la estabilidad del empleado en función de los objetivos y las necesidades que tiene tanto la empresa como el trabajador o el empleado. Y un escenario local, le llaman local porque es un escenario global y un escenario interno, local. Entonces es el ámbito en el que uno va a moverse. Y ante eso uno tiene que tomar en cuenta pues que las formas de contratación, las formas de atracción y contratación, por ejemplo, de la fuerza laboral ha cambiado. La visión tradicional era pues de tener un trabajador dentro de la empresa con presencia, no, con trabajo presencial, ¿no? Y además que se considere que está trabajando en la medida en que el supervisor, el jefe, ¿no? El titular de la empresa lo vea trabajando. Hoy en día, pues eso ha cambiado y eso ya no puede mantenerse, ¿no? Es decir, hoy en día hay que hacer un balance entre cuánto trabajador presencial bajo la modalidad tradicional requerimos en la empresa, de acuerdo a la empresa, y también si es factible que estos puedan trabajar, hacer trabajo fijo o hacer también trabajo remoto. Es decir, hay que hacer inclusive la combinación del trabajo híbrido, ¿no? Que hoy en día se está practicando hoy en día, ¿no? Eso es para los trabajadores que están dentro de la organización, que digo que están como trabajadores formalmente ante el Ministerio de Trabajo, ante la SUNAFIL. Pero también tenemos modalidades de trabajo que están fuera de ello, ¿no? Aquellos que trabajan fuera del balance de la empresa, fuera del control inclusive directo ¿no? de los organismos estatales. Son trabajadores contratados que pueden acudir temporalmente o algunos días a la empresa y algunos que lo hacen a distancia o combinan, ¿no? O algunos hacen el trabajo, ¿no? El teletrabajo, que esa es ya otra modalidad. Pero entonces, estas son las nuevas modalidades que hay que tomar en cuenta en el tema de diseñar el talento que requerimos
y las propuestas que vamos a hacerles a ellos, porque si no tomamos en cuenta esto, vamos a tener problemas a la hora de atraer o retener el talento humano. Entonces, para poder atraer talento humano, hay que identificar qué le interesa y cómo persuadimos a los candidatos calificados para postularse y unirse a la empresa, ¿no? Para muchos pueden pensar que estamos hablando cosas que ya son evidentes, que no son un problema, pero yo les hablo desde, como les dije al inicio, desde la práctica, desde la problemática que tengo, ¿no? Es decir, no siempre es fácil conseguir talento, ¿no? El talento que uno requiere. Entonces hay que trabajar para poder lograr atraerlos y para eso hay que hacer esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta inclusive que hoy en día el talento humano no se basa solamente o sus intereses no solamente son los intereses remunerativos o salariales. Se guía mucho por la marca, por la reputación de la marca empleadora o la empresa, ¿no? También ve mucho la propuesta de valor que le ofrecen al empleado. Entonces, esto es un tema que se tiene que trabajar. De igual forma, para efecto de la retención del talento, también hay que hacer estrategias y practicar, ¿no? Determinadas acciones que permita motivar a que los empleados permanezcan en la empresa, ¿no? Generar un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de desarrollo, compensación justa, sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, vamos a tocar solamente para seguir ya ir terminando este tema, el tema, la fase de cómo hacemos la atracción del talento humano, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar una propuesta de valor al empleado, el EVP? ¿Qué es el EVP? Es una herramienta que permite combinar los atributos que los colaboradores actuales tienen, lo que en el mercado laboral se valora, lo que una organización puede entregar. Es una suma de lo que experimentan y reciben las personas mientras son parte de una organización. Es decir, también es lo que una empresa ofrece a los empleados a cambio de su trabajo y dedicación. ¿Qué cosa, qué aspectos son parte de la propuesta de valor? En primer lugar, el desarrollo profesional. ¿Qué oportunidades de crecimiento se le ofrecen, ¿no? ¿Qué ascenso, promociones? ¿Qué rotación de puestos? ¿Qué hay en capacitación continua? ¿Qué programas de formación y desarrollo de habilidades se le propone? El tema de la mentoría, el coaching, ¿no? El acceso a mentores y a coaches para su desarrollo. Las becas, los subsidios para estudios, ¿no? Hoy en día es algo que en las empresas ya grandes, en las corporaciones, esto es ya algo que se maneja hace buen tiempo. Pero en el ámbito de las MIPYMES es algo que recién se está desarrollando. Algunos recién están haciendo conciencia y algunos prácticamente desconocen el tema, ¿no? Otro punto es el tema de la compensación y los beneficios. Hoy en día hay un concepto con el que se trabaja, que es el de la compensación total. ¿Y qué es la compensación total? La compensación total no solamente es remunerativa, dijimos. La compensación total abarca tanto la remuneración como también los beneficios que se le ofrecen a un talento, al talento requerido, ¿no? Salarios competitivos, obviamente, una remuneración justa, acorde al mercado, equitativa, ¿no? Hay estudios sobre este tema. Y en cuanto a bonificaciones y comisiones, ¿no? ¿Qué incentivos, ¿no? ¿Qué beneficios adicionales en los seguros, ¿no? De vida, pensiones? ¿Qué programas? Después, otro tema interesante también es el tema de la cultura organizacional. Es decir, el trabajador, aunque muchos piensen que esto no es real, importa mucho en el trabajador la cultura que una empresa ofrece, ¿no? Que pueda identificar y compartir, obviamente, ¿no? Un entorno de trabajo positivo, colaborativo, respetuoso, que ofrece reconocimientos, que valora las contribuciones individuales, que escucha a sus trabajadores, ¿no?
que le da flexibilidad en su ámbito laboral, que le posibilita trabajar, hacer trabajo remoto, hacer trabajo híbrido, tener horarios flexibles. También tiene que ver la experiencia que se le ofrece al empleado. Es decir, que el proceso sea pues un proceso de selección transparente, claro y eficiente. Es decir, no vienen por recomendaciones, no vienen por el tipo de, ¿no? De, vamos a hablar del tipo del origen étnico, no sé, sino que haya un proceso eficiente, claro y abierto, que el proceso de incorporación también sea sencillo, que haya una comunicación abierta, fluida, y que hayan herramientas y tecnologías que faciliten este proceso, ¿no? Esto es lo que podemos tocar en cuanto a lo que es una propuesta de valor. Quería compartir, no sé si estamos todavía con tiempo, eh, ver qué están haciendo, por ejemplo, organizaciones que hemos buscado algunas, hemos tenido la oportunidad de compartir este tema de cómo trabajan el tema de talento humano en una entidad de un país vecino que lamentablemente hoy en día por algunos temas estamos en algunos pequeños discusiones más políticas que reales. Quisiera compartir. Vamos a ver. Sí. A ver, no sé si están viendo. Este es un banco que está en un proceso de atracción de talento. Entonces, ¿no? Este es el canal que utiliza, este es lo que plantea y esta es su propuesta, ¿no? Entonces dice, esta es nuestra cultura, nosotros manejamos el tema de inclusión y diversidad, esta es la propuesta de equilibrio vida personal y laboral, las oportunidades de cambio y transformación digital. Vamos a ver solamente el tema de la cultura. Entonces dice, nuestra cultura. Si podemos observar, a simple vista podrán notar, por ejemplo, que cuando hablan de nuestra cultura es objetivo lo que ellos plantean. Están hablando de diversidad, están hablando de equidad de género, están hablando de inclusive de segmentos generacionales diferentes y un poquito más capaz, si es que permiten, pequeño videíto corto nada más para que ustedes puedan apreciar cómo algunas entidades están trabajando este tema. Bueno, es indudable que el mundo cambió. No sé si fue la pandemia, los millennials, los centennials, pero cambió. Y obviamente también uno se pregunta si los lugares de trabajo están cambiando. Porque pues uno oye rumores que hay lugares especiales, que hay lugares con toda clase pues hay oficinas con toda clase de programas, de lugares donde consienten a sus colaboradores. Y por eso me vine aquí, al Banco de Bogotá, a su sede principal, para averiguar, para chismosear, para preguntar, para entrar allá y que nos cuenten a ver si es de verdad o puro cuento. Bueno, aquí me quedé encontrar con Andrés Serna, que es el líder de experiencia del colaborador. Entonces, acá un señor le va a preguntar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Andrés. Sí, te conozco, bienvenido. Era tipo con corbata. Muchas gracias, nada, Antonio. Bienvenido a Banco Bogotá. Desde 2019 nos estamos transformando para que nuestros colaboradores encuentren su mejor versión, puedan tener un lugar favorito. Yo quiero ver todos sus lugares, yo quiero ver si es carreta, si es cuento o si es verdad. ¿Vamos? Muchas gracias Amén. por venir. Vamos. Hola Antonio, ¿y qué opinas de la movilidad sostenible? Pues por ahora no me han hecho trasplante de cadera. Muy bien.
Imagínate que en el banco contamos con todo un ecosistema de movilidad sostenible que busca transformar la forma en que nuestros colaboradores se movilizan en la ciudad. Buenísimo. Y bicicletas, yo veo que acá hay bicicletas normales y eléctricas. Uno trae su bicicleta eléctrica y si no tiene, Muy bien, como ecosistema tenemos biciparqueaderos, pero también tenemos a disposición de nuestra gente bicicletas que pueden usar todos los días para ir y volver a su casa, tanto eléctricas como mecánicas. o sea, le prestan, o sea, Sin nada. o sea, como me gusta a mí, sin gas, Correcto. sin gastar. Muy bien. Bueno, Antonio, este es otro de nuestros espacios, un espacio para la creación, la innovación, la ideación, el aprendizaje. ¿Estos son qué? ¿Aulas de colegio? No, es nuestra universidad corporativa. Te invito a conocerla. Universidad, y sí hay muchas aulas. Qué bien, oiga, mire, wow, qué moderno, ¿no? Me siento en el colegio otra vez. Bueno, en la universidad. Pues son aulas diferentes, ¿no? Llenas de colores, como ves, llenas de puestos diferentes que nos permiten un poco fomentar esa capacidad de aprendizaje que debe tener nuestra gente. Y estos asientos, estas sillas tan extrañas. Pues todos estos asientos están pensados para aumentar la creatividad, para la innovación, para despertar ese gusto por desarrollar ese conocimiento que necesitamos en la organización. Claro, para que uno pueda estar mirando de vez en cuando allá al profesor y también como reuniéndose. Y de vez en cuando, obviamente, claro. Pues se trata de jugar, ¿no? Se trata de... Exactamente. Yo creo que yo con estas sillas hubiera sido muy buen alumno. Otra cosa increíble de esta innovación es que alejado de los espacios de trabajo, en todos los pisos hay unos lugares para meditar, para relajarse, para pensar en otras cosas, para huir del ruido cotidiano del trabajo, que es normal. Esta belleza tiene los cerros de Bogotá. Uno se puede asolear o puede, digamos, terminar de almorzar y echarse un sueñito ahí. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que aquí hay un área de reputación y para eso tengo a Natalie Reino que nos va a contar. Hola, Natalie. Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, más o menos, ¿qué es el área de reputación? Bueno, en el área de reputación del banco nos encargamos mucho de cuidar la imagen de nuestro banco, de fortalecer todos los beneficios que tenemos nosotros como Banco de Bogotá a nuestros clientes, pero también a nuestros colaboradores. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta acá entre nos? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Mira, a mí me encanta el Banco de Bogotá porque realmente es un banco que se esfuerza mucho en motivar a sus empleados. Imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad, dependiendo de nuestro rendimiento, poder acumular puntos y con esos puntos podemos redimirlos en días libres, en salidas tempranas los viernes, estar con más tiempo con nuestras familias y pues entre otros beneficios. Entonces, realmente hay mucha creatividad. Y entre la mesa ping-pong, el PlayStation y la soleadora, ¿qué prefieres? La soleadora. Ay, bajar. Bueno, está increíble. ¿Y eso qué es? ¿Una tienda? Sí, esta es nuestra tienda BDB. Aquí nuestra gente puede venir a encontrar artículos que puede usar en el día a día y que obviamente pues tienen nuestra marca, ¿no? Sombrillas, maletines. Mire, La casilla para los chiquis. ¿dónde trabaja tu papá? Pues mire, aquí, papá. ¿Peluquería? Peluquería. Nos gusta consentir a nuestra gente. Qué chévere. Unisex, obviamente. Total. Porque es todo incluido. La idea es que vengan en cualquier momento y puedan consentirse y estar siempre divinos. Oiga, pero sí les consienten mucho, mucho. Es la idea, que estén contentos dentro de la organización. Por ejemplo, en Banco Bogotá hace muchos años guardábamos el dinero en efectivo. Acá tenemos cajillas de seguridad al mismo tipo de los bancos ingleses. Construimos este museo para recordar siempre nuestra historia. Wow, como en las películas. Acá encontramos las imprentas, las primeras imprentas de los años 1870, los escudos del banco, los logos, los sellos, todo lo que nos recuerda lo que somos en estos 150 años. Cantidad, los logos, mira, ahí está poniendo los logos del Banco de Bogotá. Así, muy bonito. Imagínate que en el banco no pudimos tumbar estos muros que eran de las bóvedas, así que las conservamos, las incorporamos a nuestra remodelación y creamos unas zonas de esparcimiento. Te invito. Wow. Pero, uy, mire, esto
Yo jugaba esos juegos, son de mi época. Y PlayStation y futbolín y billar. Estas mesas las volteas, se vuelve mesa de ping-pong. Ahí están nuestros colaboradores. Ah, esta es otra. Pues claro, yo sí le pego, ¿sí o no? Bueno, entonces la 1 en la buchaca del centro. ¡Acto! Me ven un billete, porque era una boda de billetes, ¿entienden? Oiga, qué buen plan para el viernes. La idea es que la gente se divierta. Pero ¿sabes qué? Para los viernes te tengo un espacio mejor. ¿Quieres verlo? Claro. No. Esta es la zona de los viernes. Wow, pa, pa. ¿Se imaginan uno acá con cietico, con una cervecita? ¿Se puede una cervecita o no? No, No mucho. bueno, con una limonada y... esto es lo que yo oigo cada vez que cuento un chiste malo. Bueno, entonces podrán apreciar de que obviamente hablamos de una corporación, pero ya vienen implementando una propuesta de valor que es bastante clara. Han utilizado el canal adecuado, han utilizado las herramientas adecuadas y yo creo que definitivamente es algo que atrae a un talento requerido. Y personalmente pude apreciar, ¿no? He estado de visita por allá, que efectivamente muchas de las recomendaciones de los aspectos que hemos tratado los incluyen, creo que es algo real. Pero para ver el tema de las MIPES, he traído acá un pequeño caso, he cambiado los nombres, obviamente, de una propuesta de valor de una MIPE que quiero compartirlo con ustedes. Se trata de una empresa cafetalera tradicional, al cual le he puesto el nombre de Incafé Perú para no tener problemas de nombre, que dice que sin perder su esencia desea realizar un proceso de transformación digital. Entonces, para ello, dice, realizamos un diagnóstico de lo que somos y dónde nos encontramos. Luego proyectamos a dónde queremos ir con revisión de nuestra actual propuesta de valor. Segundo, revisamos y analizamos de modo integral la cultura, misión, ¿no? Valores y experiencia laboral actual de la empresa para identificar las fortalezas y debilidades en materia de talento humano. Tercero, teniendo en cuenta que requerimos atraer talento humano juvenil para llevar adelante un proceso de transformación digital, que dado que tenemos una baja atracción del talento humano, sobre todo en materia, ¿no?, digital, en el cual hay una alta rotación y baja retención de empleados, se requiere, ¿no?, desarrollar una propuesta de valor para ese segmento específico, ¿no? Entonces, la propuesta de valor, a ver, es la siguiente que lo estoy compartiendo. Dice, con tu talento digital cultivamos un futuro productivo y feliz. Acepta el desafío. Pilar 1. Sé parte del cambio, de las soluciones con la inteligencia artificial, la transformación digital e innovación tecnológica que permita crear valor para la empresa y los colaboradores. Pilar 2. Somos una empresa con 30 años de historia y presencia en los hogares peruanos, aportando tradición, calidad y cercanía con nuestros granos en alimentación de muchas generaciones. El mundo cambia y nosotros también. Apostamos por resultados en el logro de las tareas, proyectos y desarrollo de habilidades, donde puedes ser tú mismo, liberando tu potencial y proactividad con líderes que te acompañen y colaboran. Tercero, personalizamos el diseño laboral en función de tus habilidades, patrones de comportamiento, motivaciones, pasiones y estilos de trabajo. Queremos brindarte la confianza, estabilidad, comunidad y conexión para tu crecimiento y desarrollo.
Compartimos contigo. Beneficios. Compensación total apreciable. Segmentada y transparente. Remunerativa y no remunerativa. Seguridad laboral, horarios de trabajo flexibles, modalidad de trabajo híbrida, presencial y remota, capacitación, aprendizaje y desarrollo continuo. Valores, ¿qué valores tienen? Calidad, sostenibilidad, transparencia, pasión, innovación, trabajo en equipo, compromiso con la comunidad y el cliente. Oportunidades de desarrollo profesional especializándose en el análisis de datos, desarrollo de softwares y otras tecnologías y procesos en el sector cafetalero. Cultura, empresa tradicional que se transforma generacionalmente y proporciona un ambiente inclusivo, diverso y equitativo que reconoce la valía del talento humano, su desarrollo que equilibre lo personal y lo laboral. Esta propuesta de valor va a ser canalizada a través de su página, ¿no? Y que es un ejemplo de cómo también una MIPE puede desarrollar una propuesta de valor adecuada para el segmento, para el personal, para el tipo de talento que requiere y que sea lo suficientemente atractiva con los intereses y las necesidades que tiene tanto la empresa como el trabajador. Bueno, eso es lo que he preparado para esta pequeña sesión de conversación sobre el tema y quiero darles las gracias por la oportunidad y la atención nuevamente a los organizadores que me han permitido compartir con ustedes y a ustedes por haberse tomado el tiempo de participar en un día viernes, sobre todo, que a veces es un poco difícil. Muchas gracias nuevamente.
Hola.
¿Tanto? Ah, no.